Sí, perdón. Ya, ¿ayer quedó todo claro? ¿Ayer quedó todo claro o tienen alguna duda de repente? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ya, perfecto. ¿Ayer quedó alguna duda o todo claro? Todo claro, Perfecto. doctor. Entonces, comenzamos. Hoy día vamos a tratar el proceso de habeas corpus. Más bien sus micrófonos si estuvieran silenciados, por favor. ¿Sí? Ya, muy bien, gracias. Ayer hablamos, como ustedes recordarán, de los procesos constitucionales de la libertad, ¿no? ¿Se acuerda? Amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. El día de hoy vamos a tocar el habeas corpus, pero para reforzar lo que dijimos ayer, vamos a hacer unos comentarios respecto a los otros procesos, a los otros tres procesos constitucionales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de habeas corpus, ¿qué se nos viene en mente? El concepto de libertad, ¿no? Libertad personal, ¿no? Entonces, libertad personal ¿de quién es? Del ser humano, del sujeto de a pie, no de las empresas, que como dijimos, también tienen derechos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de libertad, debemos decir que es, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es la facultad que tiene todo hombre de obrar de una manera u otra por lo que es responsable de sus actos, ¿no? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a la libertad personal? Ha dicho, pues, que es un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona, ojo, ningún ciudadano o ciudadana puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones e internamientos o condenas arbitrarias. Pero dijimos también que la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto, sino que puede ser restringido bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y hablemos de tres de ellas, ¿ah? Por ejemplo, si alguien tiene un mandato de prisión preventiva o sentencia condenatoria firmes, puede sufrir una libertad personal en virtud precisamente de un mandato judicial. O si alguien es sorprendido en flagrante delito, también puede ser detenido por la autoridad policial al momento, pues, de que está consumándose el delito o existan actos preparatorios de esto. Pero recientemente, por ejemplo, si alguien, en virtud del estado de emergencia sanitaria, era detenido durante las horas de toque de queda, podría ser también detenido por unas horas hasta que sea sujeto de una multa, ¿no? Antes, al inicio de la pandemia y la declaratoria de emergencia, la persona no solamente era digamos, se le imponía una multa, sino se inscribía en un registro y, al parecer, era sujeto a una investigación fiscal y algún juzgamiento, ¿no? ¿Qué más ha dicho el Tribunal Constitucional? Cuando vean ustedes abajo algunos dispositivos, verán algunas jurisprudencias, ¿no? Por ejemplo, entre paréntesis, sentencia Tribunal Constitucional 0019-2005 PI/Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal, no? La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no solo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino como presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Es decir, que la persona estando en libertad puede hacer muchas cosas, ¿no? Hemos sufrido, ustedes han sido conscientes y de alguna manera víctimas, todos somos víctimas de la restricción a nuestra libertad en momentos más duros, se acuerdan de la pandemia, en el año 2020, desde marzo, 15 de marzo, e incluso ustedes recordarán que solamente uno de nosotros podía salir a comprar, a trabajar, a pagar servicios, en fin, se restringieron los viajes interprovinciales, el exterior, vía terrestre, aéreo y marítimo, incluso ahora mismo nuestras fronteras están cerradas, ¿no? Por el desarrollo de la nueva variante Omicron, la con Chile, con Ecuador, etcétera, ¿no? Y, en fin, se restringieron una serie de derechos que precisamente eran materia de tutela o su materia de tutela a través de la habeas corpus, ¿no? El artículo 137 de la Constitución, ayer hablamos, faculta al Poder Ejecutivo con aprobación del Consejo de Ministros para declarar
el estado de emergencia sanitaria en este caso, para evitar el avance, la propagación y los contagios por el COVID-19, evitándose así los contactos, propiciando el distanciamiento, digamos, el aislamiento y el toque de queda, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Qué derechos se han restringido? Y que podría ser materia de habeas corpus. Derecho a la libertad y seguridad personales, al derecho a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y libertad de reunión, ¿sí? Entonces, estos son, eh, digamos, derechos que se han restringido para favorecer o dar más peso o privilegiar otros, como el derecho a la integridad personal, a la vida y a la salud. Entonces, en el Estado de Derecho y en el Estado de Derecho constitucional al que aspiramos llegar, se puede permitir la restricción de unos derechos para favorecer otros, ¿no? Se pesan unos y otros en virtud de la ponderación que se hace de derechos. Eso es perfectamente válido y como dijimos al principio, se puede restringir derechos porque ningún derecho fundamental es absoluto, ni siquiera, ojo, ni siquiera la vida, ¿no? Muy bien. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dentro de los procesos constitucionales de la libertad tenemos pues el habeas corpus, el amparo, el habeas data y cumplimiento, hemos dicho ayer, ¿no? Como vamos a señalar dentro de unos minutos el esquema que lo vamos a volver a repetir, que hicimos ayer para que quede bien claro, ¿quiénes conocen estos procesos en un inicio, en doble instancia, el Poder Judicial, jueces constitucionales y sala constitucional? Y se pueden remitir en última, definitiva instancia al Tribunal Constitucional mediante el recurso de agravio constitucional, ¿no? Ahora vamos a recalcar esto. Pregunto, ¿se están viendo las diapositivas, por favor? Dígame si es así. ¿Sí? Sí se observa. Perfecto, muy agradecido. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a detener un poquito en el sentido de que si el habeas corpus llega a la segunda instancia, a la sala constitucional, y la sala constitucional declara infundada o improcedente una demanda de habeas corpus, la parte demandante puede interponer el recurso de agravio constitucional dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó esta sentencia de segundo grado, ¿sí? Muy bien. Es decir, por regla general y en virtud del Código Procesal Constitucional, no se puede interponer recursos de agravio constitucional contra la sentencia de segundo grado que declare fundada una demanda. Eso es la regla general contenida. Vamos a buscar el artículo correspondiente. Un momento, por favor. El artículo correspondiente. El artículo 24, ¿no?, del Código Procesal Constitucional. Muy bien. Pero existe una excepción a esta regla. No solamente, bueno, esta regla ya estaba establecida en el derogado Código Procesal Constitucional. El nuevo código la ha reproducido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una de sus jurisprudencias, dijo que de forma excepcional, ojo, de forma excepcional se puede interponer el recurso de agravio constitucional para las sentencias de segundo grado que declaren fundada la demanda. ¿En qué casos? Cuando se trate de habeas corpus contra resoluciones judiciales, específicamente contra sentencias condenatorias en materia penal. Es decir, por ejemplo, no sé, por favor, su micrófono, sí. Micrófonos, por favor, creo que lo tienen en casa. ¿Alguna de los participantes? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, el tribunal ha dicho, ¿no?, en su jurisprudencia, que se puede, de forma excepcional, se puede interponer recurso de agravio constitucional contra las sentencias de segundo grado que declaren fundada una demanda cuando se trate de una sentencia condenatoria emitida en 3 procesos penales. ¿Cuáles son estos? Procesos por tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, ¿no? En estos 3 casos únicamente. ¿Por qué? Porque ha considerado que estos delitos pues, son pluriofensivos,
causan un gran daño a la sociedad, en aras de combatir al tráfico ilícito de drogas, y es cierto que estos delitos afectan varios bienes jurídicos. Entonces el tribunal ha dicho que en estos casos sí puede permitir de forma excepcional interponer el recurso de agravio constitucional contra las sentencias de segundo grado que declaren fundadas las demandas, cuando y con esa declaración se declare la nulidad de las sentencias emitidas en los procesos por tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, ¿no? El artículo 8 de la Constitución permite el combate al tráfico ilícito de drogas. Y además, porque algunos jueces constitucionales podrían darle un manto de constitucionalidad a un tema que no lo merece, ¿no? Podrían revestir de constitucionalidad dicho tribunal. Entonces, en ese sentido, se puede interponer de forma seccional habeas corpus contra sentencias fundadas en estos delitos. Pero en otros delitos, como son delitos de contra el patrimonio, violación sexual, fe pública, etcétera, no cabe el recurso de agravio constitucional contra sentencias fundadas, ¿no? ¿Quién interpone el recurso de agravio constitucional? En este caso, el procurador, porque los demandados son los jueces, ¿no? Cuando se solicita nulidad de una sentencia condenatoria. Entonces, los procuradores son los que defienden a los jueces, ellos podrán interponer de forma seccional, repito, el recurso de agravio constitucional contra sentencias de segundo grado que declaren fundada la demanda y por lo tanto declaren la nulidad de sentencias condenatorias por delitos, solamente por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, ¿no? Ayer, bueno, vamos a obviar esto porque ayer hablamos ya de la finalidad de los procesos constitucionales, ¿no? Hemos hablado también de los 7 procesos constitucionales, 4 de ellos que son procesos constitucionales de libertad y 3 de ellos que se encargan de la defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Recordemos el esquema, lo vamos a aplicar, perdón, al habeas corpus, ¿no? Para que esto quede bien claro. La demanda se interpone contra uno o varios demandados, ¿no? El juez constitucional ante quien se dirige la demanda, es decir, el juez del lugar o del distrito donde se violó el derecho o donde se amenazó violar este derecho. Y además el juez constitucional donde se encuentre el detenido o desaparecido. Ya no puede ser interpuesta la demanda habeas corpus ante el juez penal ni ante un juez penal de un lugar distinto donde se vulneró el derecho, como sí sucedía en el derogado Código Procesal Constitucional. Entonces, el juez además tiene la obligación de admitir a trámite la demanda, sí o sí, ¿no? Ya no puede rechazarla liminarmente, como sucedía antes. Tiene que admitirla sí o sí. Y con la admisión a trámite de la demanda, el juez realiza una sumaria investigación. Tomará declaración a las partes, valorará, meditará las pruebas que ambas partes le ofrecen, luego, no sé, podrá constituirse en el lugar de la detención, etc. Ojo, cuando se notifica el demandado puede contestar la demanda, puede contradecirla y decir que no violó o no amenazó derecho fundamental alguno, y para ello presentará pruebas, o puede que se llene la demanda o no conteste también. Buena cuenta. Con o sin su contestación, el juez va a continuar con la sumaria investigación. En el habeas corpus no hay, por regla general, salvo en algunos casos de detención que hemos visto, digamos, la audiencia única, que sí las hay en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, ¿sí? Luego el juez, luego de haber valorado de forma rápida, célere, propia de la naturaleza de los procesos constitucionales de libertad más aún del habeas corpus, que como dijimos ayer, tutela el derecho a la libertad personal y derechos conexos, el juez va a emitir una sentencia que puede declarar fundada, infundada o improcedente una demanda. Muy bien. Entonces, esto es, todavía estamos en el ámbito, dentro del ámbito del juez constitucional, que es el competente, ¿no? Contra esta primera resolución se puede interponer recurso de apelación, sí, ¿no? Hemos dicho también el plazo ayer. Si es fundada la demanda, ¿quién apelará? La parte demandada. Si es infundada o improcedente, interpondrá el recurso la parte demandante. Muy bien. ¿Cuál es el plazo? ¿Se acuerdan? 2 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó esta resolución. Muy bien.
¿Qué más? Se interpone, perdón, ante el juez constitucional que emitió esta sentencia o resolución. ¿Quién va a interponer el recurso? La parte que esté legitimada, la parte demandante o la parte demandada. El demandante actúa, ¿se acuerda? Dijimos, a través de una persona que no, o sea, que en habeas corpus no se necesita poder. Puede ser alguien que interponga en su favor, ¿no? Si el agraviado no puede hacerlo. Muy bien. Concedido el recurso, los actuados se elevan a la sala constitucional, la cual, ante la cual el demandante el recurrente, mejor dicho, el impugnante deberá sustentar los agravios, ¿no? ¿Cómo será? No, todavía no hemos visto la jurisprudencia, pero entendemos que será mediante un escrito o informe oral, ¿no? Los abogados también, si así lo solicitan, informarán ante la sala, ¿no? ¿Qué más? La sala puede confirmar o revocar. Difícilmente declarar nula. Antes se podía declarar nula una resolución de primera instancia, ahora es muy difícil. Antes declaraba nula, con el antiguo código, cuando se rechazaba liminarmente en la primera resolución. Es decir, nunca se emitía trámite y el juez rechazaba la demanda. Bajo, por ejemplo, la consideración de que no se han vulnerado ni amenazado derechos tutelados por el habeas corpus, ¿no? Ahora es difícil que el juez no admita trámite. Por lo general, entonces, no se declara nulidad esa resolución. Muy bien. Dijimos también que contra la sentencia de segundo grado, ojo, de la sala constitucional, se interpone el recurso de agravio constitucional, que es un medio impugnatorio, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia de vista o de segundo grado. Muy bien. Entonces, el RAC va dirigido contra la sentencia de segundo grado que declare infundada o improcedente la demanda. ¿Quién interpondrá? El demandante. Pero si en segundo grado se declara fundada la demanda, por regla general, hemos dicho hace unos minutos, no se puede interponer RAC, salvo en los procesos donde se emitió sentencia por los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Muy bien, concedido el recurso, los actuados, todo el expediente se eleva al Tribunal Constitucional, dijimos también ayer, el cual, si se va a pronunciar sobre el fondo, puede declarar fundada o infundada la demanda y para tal efecto convocará audiencia pública donde los abogados pueden informar oralmente, si así lo solicitan. Pero si el tribunal declara improcedente la demanda, mediante un auto y no sentencia, no es necesario audiencia pública. Lo que sí, en todos los casos que lleguen al tribunal, en todos los habeas corpus, deberá señalar vista de la causa. Vista de la causa. Muy bien. Disculpen. Muy bien. ¿Qué pasaba, se acuerdan ustedes, si la sala constitucional no concede el recurso de agravio constitucional bajo la consideración de que se interpuso extemporáneamente o no se fundamentó adecuadamente el recurso? La parte recurrente, es decir, el demandante podrá interponer queja de derecho por denegatoria de recursos de agravio constitucional ante el propio Tribunal Constitucional. Sube un cuadernillo al tal efecto, ¿no? Y si el tribunal declara fundada la queja, le ordenará a la sala constitucional que remita todo el expediente para el pronunciamiento correspondiente. También dijimos que contra las sentencias fundadas o infundadas, es decir, pronunciamiento de fondo, no cabe impugnación alguna, recurso alguno. Solamente puede pedirse aclaración por algún error material o alguna omisión, pero contra las resoluciones, los autos que declaren improcedente la demanda de habeas corpus, se puede interponer el recurso de reposición para que pueda eventualmente cambiarse el sentido del fallo. También que dijimos de que no procede, digamos, aquí se agota el sistema de justicia constitucional y si alguien no está conforme puede irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre el habeas corpus, ¿ah? Ahora sí, ya, después de esa breve introducción, tenemos clase hasta las 9, ¿no? Muy bien. El Código Procesal Constitucional, el nuevo ahora, ha escogido una concepción amplia y no restrictiva, ¿no?, del habeas corpus. Antes, ¿cómo era concebido el habeas corpus? Servía solamente para reponer en libertad a una persona que
haya sido arbitraria e injustamente detenida. Ahora se ha extendido, ¿no? Se ha ampliado, ¿no? Tuvo un origen histórico al respecto. ¿Dónde? En Inglaterra, ¿no? Esta es una institución europea. Antes el monarca era juez y a la vez monarca, era gobernante, y disponía pues de que algunas personas que no pagaran sus impuestos las podía detener. Entonces se inventó el habeas corpus para obtener su libertad de estas personas. Tráiganme el cuerpo significa habeas corpus, ¿no? Entonces, ahora se extiende hacia situaciones y circunstancias que si bien no son arrestos, no son detenciones arbitrarias, pero se aproximan a él, ¿no? Su ámbito de acción es básicamente de resguardo y tutela de la libertad individual o libertad personal, mejor dicho, en sentido lato, ¿no? Entonces, el habeas corpus sirve para proteger otros derechos fundamentales conexos a la libertad personal, como son la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones forzadas, o la protección contra la tortura u otros tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes, incluso en la salud de personas, sobre todo de aquellas que sufren problemas de enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué dice el artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política de 1993? Que la acción de habeas corpus, bueno, mal llamada acción de habeas corpus, por eso cuando yo en la televisión escucho a algunos abogados y otras personas decir acción de habeas corpus está mal dicho, ¿no? Es demanda de habeas corpus, ¿no? Y una vez que la demanda de habeas corpus ingresa al Poder Judicial, al juzgado constitucional, y este la admite, se convierte en un proceso de habeas corpus. Entonces, la demanda es, o sea, yo acciono a través de una demanda, ¿no? Es una acción a través de la cual interpongo mi demanda de habeas corpus. Entonces, está mal dicho acción de habeas corpus. Bueno, la Constitución o el legislador se equivocó en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Procede ante el hecho u omisión, alguna actuación o alguna omisión. ¿Por parte de quién? De cualquier autoridad, funcionario o persona. O sea, no solamente una autoridad funcionario puede vulnerar el derecho a la libertad personal, sino también cualquier persona, personal natural o jurídica. Cualquiera de nosotros puede vulnerar el derecho en materia de tutela por el habeas corpus. Es decir, puede vulnerar o amenazar la libertad, acá también hay otro error, debería ser libertad personal, no individual, libertad personal o los derechos conexos. Pero los derechos conexos vamos a desarrollarlo más adelante cuando nos hagamos referencia a los derechos que son materia de tutela a través de la habeas corpus. Entonces, esto ya hemos hablado. ¿Qué otros derechos también protege? El derecho de restricción de la libertad de tránsito de nacionales y extranjeros. Ojo, pequeños ejemplos ya para que ustedes entiendan aquí. A ver, digamos, cualquiera de nosotros, en tiempos normales, no en tiempos de pandemia, aunque ahora ya digamos, poco a poco se han flexibilizado estas medidas restrictivas contra la libertad de tránsito, ¿no? Pero cualquiera de nosotros que se nos impida, por ejemplo, de manera arbitraria e injustificada e inmotivada, ingresar al interior del territorio nacional, a cualquiera de los departamentos y provincias, o al extranjero, vía aérea, por ejemplo, vía aeropuerto, vía avión, fluvial o marítima, de forma, ojo, de forma inmotivada, de forma arbitraria, puede interponer un habeas corpus, ¿sí? Para que, o sea, ¿contra quién? Contra migraciones, podría ser, ¿no? Cuando es el extranjero o contra alguna de las autoridades nuestras, ¿no? A ver, otro concepto más al respecto. Por ejemplo, un extranjero que quiere ingresar a nuestro territorio, hermoso territorio nacional, quiere gozar de nuestra gastronomía, quiere ir a las hermosas riquezas naturales o arqueológicas de nuestro país, quiere ir a Cusco, quiere ir a Trujillo, en fin. Y en el aeropuerto le digan, ¿sabes qué? Migración le diga, ¿sabes qué? Usted, en virtud de una alerta, luego de verificar su pasaporte, usted no puede ingresar al territorio nacional. Se queda en el aeropuerto, y en el aeropuerto se ubica usted en una oficina donde va a recibir alimentación y comida, ¿no? Entonces, por parte del Estado peruano, ¿no? Y cuando pase unos días, puede ser regresado al país de origen.
en la misma línea aérea que lo trajo, ¿no? Entonces, esta persona puede interponer un habeas corpus contra la Oficina de Migraciones porque ha sido un impedimento arbitrario de ingresar, ¿no? ¿Qué puede haber reducido migraciones? Bueno, de que esta persona en realidad no viene a ser una visita turística, sino a ser labor proselitista, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es un error de migraciones, puede interponer un habeas corpus para que se le permita el ingreso de esa persona al territorio nacional. Pero también el habeas corpus comprende la libertad de tránsito por las calles y avenidas de nuestro país, o el ingreso al domicilio, ¿no? Ingreso, si alguien me obstruye, me pone, no sé, en la puerta de mi casa un muro y me impide el ingreso o me dificulta, me deja un espacio cortísimo, porque a veces hay conflictos que hay en nuestro país, conflictos entre familiares, ¿ah? O de la autoridad contra algunas casas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede interponerse una demanda de habeas corpus para que se retire ese obstáculo que impide el ingreso al domicilio, ¿no? Todo eso ve el habeas corpus, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver nada con arresto, ¿no? El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como el derecho de obtener pasaporte o su renovación fuera del territorio nacional. ¿Para qué sirve el DNI nuestro, de todos los ciudadanos peruanos, ¿no? O de la mayoría, ¿no? Para identificarnos, ¿no? A identificarnos, pero no solo es eso, ¿no? También sirve para celebrar otros actos jurídicos, contratos, sufragar, en fin, ¿no? Además, por ejemplo, si yo quiero salir de viaje hacia el interior de nuestro país o al exterior, tengo que exhibir mi DNI y el exterior en algunos casos pasaporte. Pasaporte, muy bien. Entonces, además, el pasaporte también es un documento de identidad a nivel internacional. El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado, sino por sentencia firme, ¿no? Hay personas, pues, que, o sea, por ejemplo, enemigo político, ¿no? O un canal de televisión antipático, periodistas antipáticos, entre comillas, para el gobierno de turno, sin alusiones, ¿eh? No quiero, solamente es un ejemplo didáctico, nada, ¿no? Se denuncia los supuestos actos de corrupción, los indicios de corrupción en determinados lugares de algunos personajes del gobierno, o funcionarios vinculados a Entonces el gobierno dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, vamos a desterrar ese periodista antipático, ¿ya? Y le cerramos su canal, ¿no? Para que no vuelva a fastidiarnos más, porque está mal informando a la población, etcétera, ¿no? Entonces lo puede desterrar, puede exiliarlo, ¿no? O sea, y esa persona puede interponer habeas corpus para regresar al territorio nacional, salvo sentencia firme, ¿no? El derecho a ser asistido por un abogado defensor durante la etapa de investigación policial, fiscal, judicial, ¿no? Entonces, es válido eso, ¿no? Abogado, o sea, el derecho de defensa, según también el contenido del derecho de defensa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que uno ejerce el derecho de defensa por sí mismo o a través de abogado defensor de libre elección. Y si yo no tengo para pagar, el Estado debe asignarme uno del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Ah? Eh, a decidir voluntariamente a prestar el servicio militar, ¿sí? Hubo un anuncio presidencial, ¿no? Que todos los jóvenes supuestamente infractores deberían hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Un poco como que eso causó cierta aceptación en algún sector de la población, porque, ojo, cada día lo vivimos más, la delincuencia crece en nuestro país incontenible, ¿no? Parece que nadie hace nada, ¿no? Parece, digo, y que parece que todos, o sea, lugares no solamente de clases más humildes o de lugares más humildes, la delincuencia está ya en los lugares de las clases medias y altas, ¿no? Entonces todo el mundo vive con miedo de que lo asalten, de que lo secuestren, los sicariatos, ¿no? Entonces muchos de estos delitos son cometidos por menores de edad, que tienen penas benignas, ¿no? O son utilizados por las bandas, ¿no? Penas que son 6 años, ¿no? Entonces saben que hay cierta impunidad al respecto. Entonces, por ahí una propuesta, pero eso no le aconsejaron al gobierno de que eso era contrario a un derecho principio que es el de la objeción de conciencia, ¿no? Que no está previsto en la Constitución, pero que es válido, ¿no? ¿Qué es la objeción de conciencia? Es aquella facultad que tenemos todos los ciudadanos, los seres humanos, de simplemente no hacer algo que pueda afectar nuestras creencias o nuestras decisiones. Por ejemplo, una persona que profesa una determinada religión desea pues que no
digamos, transfusiones de sangre para sí o para su hijo o hija, ¿no? Entonces, y ningún médico puede, pues, intervenir su cuerpo, ¿no? Entonces, eso es en virtud de una creencia religiosa. Pero igual pasa con el servicio militar. Hay jóvenes, por un lado, que quieren trabajar y estudiar y quieren servir a la patria de otra forma, ¿no? Trabajando, ¿no? O simplemente, pues, o mantienen a su hogar, o tienen otras aspiraciones, o puede ser también que estos jóvenes tengan alguna creencia religiosa, ideológica, filosófica, y no crean en el uso de las armas y en la violencia, ¿no? Es válido. Entonces, a esas personas no se les puede obligar, ¿no? Ir en contra de sus propios principios y creencias a hacer el servicio militar, ¿no? Entonces, si a algún joven por ahí se le captura, patrullero o un carro de las Fuerzas Armadas en estas denominadas levas, como se decía en mi época, pues sus familiares, sus padres, sus tutores interponer un habeas corpus para que sea inmediatamente puesta en libertad. Además, creo yo que nuestras Fuerzas Armadas, que han combatido el terrorismo durante los años más violentos, terrorismo nunca más, ¿no? Eh, que han muerto, por ahí ha habido algunos excesos, no podemos negar, a estas no se puede concebirlas, ¿no? Como una especie de cárceles, ¿no? O reformatorios de jóvenes infractores, ¿no? El tema ya es estructural, es educativo, es de principios, es de oportunidades de estudio laboral, pero el tema no pasa en poner a las Fuerzas Armadas como reclusorios, me parece una opinión personal. A no ser objeto de vigilancia domiciliaria o seguimiento policial arbitrarios e injustificados, entre otros. Por ejemplo, yo, ¿no? Todos los días salgo, por ejemplo, a trabajar y veo que frente de mi casa hay un carro con lunas polarizadas, me toma fotos, me filma, y bueno, yo no estoy siendo detenido, ¿no? Pero tengo el temor de que en algún momento pueda sufrir una detención, desaparición, ¿no? Entonces puedo interponer un habeas corpus para que cese ello. Y hay una serie de derechos que están previstos en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, que los invito a leer. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. Más bien, cuando lleguemos a ese punto, vamos a hablar de algunos otros derechos. El habeas corpus tiene, digamos, tres grandes supuestos de procedencia: por violación o amenaza de violación de un derecho. Violación efectiva, violación, vulneración, afectación, para mí es lo mismo, y amenaza de violación. La amenaza tiene que tener dos requisitos, ¿no? Ser cierta e inminente. Cierta es decir, cuando se tenga un conocimiento seguro, certero e inminente que va a suceder dentro de poco, ¿no? También existe el habeas corpus contra actos provenientes de normas, puede ser normas autoaplicativas, es leyes sin necesidad de que exista un reglamento para su aplicación, puede ser contra códigos, esencialmente el código penal, o contra normas procedimentales, por ejemplo, normas del nuevo Código Procesal Penal. Y créanme que sí hay normas que son inconstitucionales, habría que revisarlas en otro momento. Y el gran grueso de demandas de habeas corpus se centra en el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Eminentemente, resoluciones judiciales emitidas en procesos penales donde se advierta la restricción del derecho a la libertad personal. Por ejemplo, ¿cuáles? Puede ser contra resolución de detención judicial, de prisión preventiva, sentencia condenatoria, pero también otros derechos fundamentales que guarden conexidad, ¿no? Al derecho a la libertad personal. Por ejemplo, derecho de defensa del proceso penal, a la doble instancia, a la debida motivación de estas resoluciones judiciales. Entonces, lo que se tiene que advertir si es un proceso en trámite, proceso penal en trámite, tiene que haber un mandato restrictivo de libertad. Puede ser prisión preventiva, que está de moda, que se aplica ahora, o comparecencia con restricciones. Si bien es cierto, la persona que tiene comparecencia con restricciones no se le ha privado su libertad física aún, o quizás sí, quizás no, pero sí sufre ciertas restricciones, ¿no? Como, bueno, estas reglas de conducta, ¿no? No frecuentar o acudir a lugares de dudosa reputación, o firmar cada 30 días al juzgado, etcétera, ¿no?
Pero si una persona en un proceso de trámite tiene comparecencia simple, no cabe el habeas corpus, ¿no? Porque no hay ninguna restricción a la libertad de esta persona. Ahora, si hay sentencia condenatoria, sí, ¿no? Si hay una restricción a su libertad o prisión preventiva también, evidente. Ahora, si se cuestiona una resolución de prisión preventiva o una sentencia condenatoria, tiene que ser una resolución judicial firme, es decir, que contra esta se haya interpuesto al interior del proceso penal un recurso de apelación, ¿no? Entonces, que la confirme ambas, ¿no? Estas resoluciones. Ahora, se puede dirigir el habeas corpus contra las dos resoluciones, la de primera instancia y la segunda que confirma, o contra la de segunda instancia solamente que confirme la primera, ¿no? Acá hemos hablado de la amenaza del habeas corpus, pero también existe un habeas corpus contra, digamos, dentro del habeas corpus contra resoluciones judiciales, cuando se vulnere los derechos a de naturaleza procesal, ¿no? Muchos de los cuales se encuentran previstos en el artículo 139 de la Constitución Política. ¿Cuáles son estos derechos? Ojo, quiero precisar que esto tiene que estar relacionado o vinculado a la libertad personal. ¿Qué derechos? O sea, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. Pero el debido proceso comprende una gama de derechos de naturaleza procesal, ¿no? Por ejemplo, el juez natural o predeterminado por ley. ¿Quién va a juzgar? Tiene que ser un juez debidamente identificado, ¿no? Para que se denuncie en su momento su parcialización, ¿sí? No, cosa distinta es cuando se cuestiona que este juez no es competente conforme a la designación de la Junta Nacional de Justicia. Ese no es el tema, ¿no? Sino, digamos, tiene o sea, no puede juzgar a alguien y sancionar, sentenciar, que tenga alguna parcialidad con alguna de las partes, sobre todo con la parte agraviada, ¿no? O, por ejemplo, esos llamados jueces sin rostro o sin rastro en la época de la lucha contra el terrorismo en nuestro país, que eran jueces que no se identificaban por nombre ni apellido, sino que aparecían con una capucha, con sus dos ojos nomás que se veían, y con un código, ¿no? Entonces, estos jueces muchas veces sentenciaban y condenaban a personas por delitos de terrorismo y no se garantizaba la parcialidad. Podría ser incluso no jueces de carrera ni abogados, ¿no? Militares, etc. Entonces, la Corte Interamericana declaró nulos esos procesos y, y por tanto, exigió al Estado peruano que de nuevo se inicie estos procesos contra estas personas, ¿no? El derecho a la prueba. Habría que hacer una distinción. Estamos hablando, ojo, repito, habeas corpus contra resoluciones judiciales, derecho a la prueba. Una cosa es cuestionar, digamos, la evaluación probatoria que hizo el juez penal al momento de sentenciar a una persona. No, ese es un tema que no es materia de habeas corpus, ¿no? Sino el contenido es otro, dicho la prueba, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando, digamos, una persona ofrece una prueba y esta prueba no es admitida, ¿no? Y esa prueba puede determinar su inocencia, ¿eh? O su absolución o disminución de la pena, ¿no? O que si esa prueba es admitida, no es custodiada, se perdió, pues. O si permanece en el juzgado, no es actuada, ¿no? Y valorada, ¿no? Entonces, eso es el contenido del derecho a la prueba, ¿no? Eso sí puede ser materia de habeas corpus. Si alguien dice, no, yo presenté una prueba, no se me admitió, no se actuó, entonces eso sí podría ser materia de un habeas corpus, ¿no? Pero para cuestionar eso tiene que haber un proceso concluido con sentencia firme, hemos dicho, ¿no? La pluralidad de instancias o instancias plural. Una persona interpone recurso de apelación contra una sentencia condenatoria y lo interpone dentro del plazo previsto en el Código Procesal Penal, 5 días, ante el mismo juez y ese mismo legitimado, y el Poder Judicial no le concede el recurso de apelación bajo la errónea y arbitraria consideración que le interpuso fuera del plazo de ley. Entonces, y esa sentencia es firme, ya no se puede impugnar, aquí no se exige firmeza, entonces la persona que le queda acudir a un proceso de habeas corpus para que digamos, no se anule la sentencia, sino que se conceda el recurso de apelación y que la sala de apelaciones en materia penal pueda revisarla y eventualmente podría revocar, declarar nula o confirmar la sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, lo que es darle la oportunidad a la persona para que se revise su recurso, ¿no? El plazo razonable, que es una creación jurisprudencial del TC, es decir, el plazo, o sea, digamos, una persona debe ser juzgada y sentenciada dentro de un plazo normal, ¿no?
no un plazo que se extienda innecesaria e injustificadamente por el órgano jurisdiccional. El derecho de defensa, ya hemos hablado un poco de ello, ser defendido por sí mismo, o a través de abogado de elección o abogado de oficio. También implica, ojo, el derecho de contar con un traductor o intérprete cuando se trate de alguna persona que no hable o no entienda en español y no puede defenderse, ni hacer su descargo, ni ofrecer pruebas, nada, ni siquiera conocer la imputación en su contra, ¿no? Puede ser un chipivo conivo, un compatriota nuestro chipivo conivo, o un extranjero. Y el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, es decir, por ejemplo, una resolución de prisión preventiva o una sentencia condenatoria debe estar debidamente motivada, debidamente justificada, ¿no? Que de los considerandos lógicos se pueda arribar a una conclusión o fallo, ¿no? También hay temas sustantivos, ¿no? Vamos a hablar algunos de ellos en materia de habeas corpus, dentro del habeas corpus contra resoluciones judiciales. Por ejemplo, una persona que es condenada con un, digamos, una persona, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona hoy día es sorprendida en flagrante delito, sorprendida en flagrante delito. Entonces, hurto, vamos a poner una pena simulada, ¿ya? Y la pena de hurto, el delito de hurto estuvo previsto al momento de la comisión del delito 5 años máximo de pena privativa de libertad. Esta persona es investigada, es procesada, y en el proceso el Ministerio Público, en su acusación, solicita que se le imponga 10 años. ¿Por qué? 10 años y no 5. Porque en el camino, en el interín del proceso, se modificó el código y la pena se aumentó a 10 años. Entonces el fiscal dice, no, quiero que se le imponga 10 años, pero es una pena que se modificó después de la comisión del delito, no, igual. Entonces, en ese sentido, y el juez sanciona, lo sentencia con una pena de 10 años. Entonces esta persona, y él la pela, igual se confirma. Entonces esa persona puede interponer habeas corpus para decir que en realidad debió ser sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad, que es una pena que estuvo vigente al momento de la comisión del delito. Esta es la jurisprudencia que yo se las dejo. ¿Qué más tenemos? Ojo, aquí no he modificado esta diapositiva, habría que aplicar las normas actuales, disculpen. El habeas corpus procede contra violación o amenaza de violación de los derechos, contra actos provenientes de normas, también hemos dicho, contra resoluciones judiciales, cuando se amenacen y violen los derechos constitucionales por acción o omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Artículo 2 de la código, sí, cuando se invoque o amenace la violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución. Hemos dicho normas, pues, normas inconstitucionales, normas del Código Penal o del Código Procesal Penal, ¿no? Cuando una resolución judicial vulnere en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva, es decir, para cuestionar, repito, una sentencia o una resolución de prisión preventiva, tiene que tener la firmeza, es decir, agotarse los recursos de haberse apelado. Esto habría que cambiar el artículo 9 del nuevo Código Procesal Penal y todos los derechos taxativamente señalados en el artículo 33, actualmente. 33. Estos son, ¿no? ¿Qué hechos protegen? Vamos rápidamente a señalar algunos de ellos. El derecho a la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura, a tratos inhumanos, humillante ni violentado para obtener sus declaraciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En toque de queda, ya que ya no existe, felizmente, porque es innecesario. Una persona era capturada a la medianoche, o a la hora del toque de queda, ¿no? Y muy bien, hasta ahí la norma existía, tenía un respaldo constitucional, y supongamos que la policía o las Fuerzas Armadas, ojo, es una crítica benigna, ¿no? Porque ojo, han cumplido un rol muy heroico, ¿no? Y muchos de ellos han caído, sus familiares, frente al combate del COVID, realmente. Terrible. Homenaje para ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, podría haber elementos aislados, como uno que sucedió en la televisión. ¿Vieron ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? Un oficial, un capitán del ejército recién comenzando la pandemia, ¿no? Agredió a unos jóvenes verbal y físicamente, los cacheteó como 7 veces, lo agredió y le dijo, esta vez te perdono, ¿no? Un joven menor de edad, no te perdono la vida, una cosa así, ¿no? Un enorme efectivo militar, un capitán, frente a un joven pequeño, ¿no?
Entonces, y las cámaras ahí, ¿no? Y había otros detenidos. Entonces, había un exceso y un abuso de autoridad, ¿no? Que estoy seguro que este oficial ha sido sometido a una investigación. Es un delito, o probable delito, ¿no? Aparte de un delito, una vulneración real, según lo que vimos, de su derecho fundamental a su integridad física y psicológica, ¿no? Maltrato físico y psicológico, ¿no? Imagínense, nadie querría haber estado en sus zapatos de joven. Así no se digamos, se actúa, ¿no? Entonces, este joven puede haber interpuesto un habeas corpus. No parece que el acto ya cesó, pero para que esto no se vuelva a repetir en su agravio y en agravio de otras personas, las sentencias constitucionales son didácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no se permite eso. Por más que, digamos, existe restricción de derechos. Hemos dicho, ¿cuáles son? Libertad y seguridad personales, libertad de reunión, libertad de tránsito e inviolabilidad de domicilio. Sin embargo, existe de una forma muy restringida o restringida estos derechos, y además los derechos básicos de una persona. Entonces, derechos humanos también podríamos hablar. Entonces, en ese sentido, no se pueden vulnerar los derechos de una persona, ¿no? El derecho a no... Acá bueno, en esta parte se recoge los derechos que ya los tenía previstos el derogado Código Procesal constitucional, ¿no? Pero se han precisado algunos, se han incorporado otros y se han modificado, ¿no? Algunos de estos incisos. Por ejemplo, el segundo, ¿no? El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado u obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o conviviente. Habría que hacer una petición al respecto. ¿Cómo se puede obligar a alguien a prestar juramento o declarar o reconocer culpabilidad? Mediante tortura física y psicológica. Es una práctica que ha existido en nuestro país por parte de la policía, lamentablemente, ¿no? Y esperemos que se haya erradicado definitivamente. Yo creo que sí, porque la policía ahora y las Fuerzas Armadas tienen mejor formación en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si alguien es sometido a ello, también se puede interponer un habeas corpus, ¿no? A no ser exiliado, bueno, algunas ya hemos hablado al inicio, lo vamos a repetir, a no ser desterrado, expatriado o confinado por autoridad administrativa por razones políticas, raciales, culturales, étnicas de cualquier otra índole, ¿no? Entonces, ya sabemos, por cuestiones políticas nadie puede ser expatriado o desterrado, ¿no? Ni cuestiones raciales, porque eso también sería, o culturales, étnicas, sería discriminación, ¿no? El derecho a no ser separado de su lugar de residencia o expulsado del país, sino por mandato judicial o aplicación de la ley correspondiente, ¿no? Lo mismo. El derecho del extranjero a quien se ha concedido asilo político no ser expulsado del país. Imagínense, los hermanos venezolanos, ¿no? Yo sé que algunos por ahí han cometido delitos, pero no se les puede expulsar porque tienen una calidad migratoria especial, ¿no? ¿Cuál es esta? Una calidad migratoria de asilados en algunos casos, migrantes quizás irregulares, por el hecho de que no tengan sus documentos de identidad en regla incluso, y además huyen de un régimen terrible de Venezuela, un régimen, ustedes ya saben, de terror, donde solamente algunos están, los que apoyan al poder están privilegiados, otros no, realmente donde se vulneran derechos humanos, derechos fundamentales. Ojalá que en nuestro país nunca vivamos esa situación y debemos todos los peruanos evitar eso, ¿no? Si en algún momento se cierne ese peligro, ¿no? Pues no debamos permitirlo. Ya por ahí los venezolanos nos están advirtiendo. Muy bien, entonces, algunos de ellos son perseguidos políticos, otros lamentablemente han cometido delitos, pero igual, si cometen delitos que sean sometidos a las leyes nuestras, ¿no? Vayan presos y después se expulsen, ¿no? Entonces, porque si se les retorna a su país de origen, imagínense, qué les podrá pasar. Muy bien, tenemos 6, también. El derecho a nacionales y extranjeros, ¿qué más tenemos? Perdón, vamos a poner acá esto. A ingresar y transitar y salir del territorio nacional. Esto tiene que ver con el derecho a libertad de tránsito, ya hemos hablado. El derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez. Esto es por resolución de prisión preventiva o sentencia condenatoria, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Alguien comete un delito, la policía lo aprende,
¿no? Para que sea sometido a las investigaciones, y la policía solamente puede tenerlo detenido 48 horas, no más, 48 horas, para que realice sus primeras diligencias y actos de investigación. ¿Qué pasa si transcurre, bueno, perdón, y dentro de las 48 horas debe ser puesto a disposición de la autoridad? Aquí el código hierra, ¿no? Porque dice del juzgado, pero en realidad, como sabemos, ¿quién es el que investiga los delitos? El Ministerio Público, ya en todo el territorio nacional, en aplicación del nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, la policía tiene que ponerlo a disposición del Ministerio Público, quien a su vez podrá solicitar al juez de investigación preparatoria mandato de detención judicial o de prisión preventiva, ¿no? Por determinado plazo. Esto está previsto en el Código Procesal Penal. Entonces, si la policía lo tiene más de 48 horas sin haber investigado y sin haber definido su situación jurídica, mejor dicho, sin haberlo puesto a disposición del Ministerio Público, se puede interponer un habeas corpus para que se defina su situación jurídica o sea puesto eventualmente en libertad. Y estas 48 horas va a colación con el acápite F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que indica que nadie puede estar preso más de 48 horas. Hubo aquí una modificación, pues, en la Constitución. Antes, recordarán ustedes que alguien solamente podía estar detenido 24 horas, ya no más tiempo. Ahora se ha ampliado a 48 horas porque se consideró de que el plazo era muy corto para estas investigaciones iniciales, ¿no? Hemos hablado del servicio militar, que debe ser voluntario, el derecho a no ser detenido por deuda, salvo en caso de delito de omisión de asistencia familiar. Y esto va de acuerdo, conforme a lo que también ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que una persona puede, o sea, en principio no hay prisión por deuda, ninguna deuda. O sea, yo le debo al vecino, debo a una empresa de servicios, o debo mi departamento, la hipoteca, por ejemplo, y no me pueden detener por eso, en prisión por deuda. Salvo, dice la norma, y esto es una también incorporación, por omisión de asistencia familiar. En nuestro país, lamentablemente, hay muchos padres irresponsables y que no cumplen, se les interpone demanda de alimentos y estos señores, no obstante ellos no cumplen al Ministerio Público por la comisión de delito de omisión de asistencia familiar, el juez puede o ordenar puede sancionarlos, sentenciarlos y ordenar su prisión. Ahora creo que me parece, no estoy al tanto, no estoy viendo temas civiles, creo que el juez de paz que ve alimentos también puede, creo, ordenar la detención de estas personas. Documento de identidad ya hemos hablado, al derecho a no ser incomunicado, sino bajo ciertos supuestos. El derecho, esto es una novedad del código, ¿no? El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Este es un delito, evidentemente, ¿no? Trata con fines de explotación sexual, laboral o para tráfico de órganos, ¿sí? Pero, ojo, eso se va a investigar en el Ministerio Público y podrá ser materia de un juzgamiento y sentencia. Pero, ¿qué pasa con estas víctimas? Que en su mayoría son menores de edad, hombres y mujeres. Pues mientras se denuncie, no a ellos, ¿no? Porque ellos de repente están imposibilitados, se denuncie, digamos, que alguien los tiene así secuestrados, porque eso es lo real, se puede interponer un habeas corpus para que sean puestos en libertad, en inmediata libertad. El derecho a ser asistido por abogado de libre elección, ya hemos hablado. También retirar la vigilancia domiciliaria, también. El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado cuya libertad haya sido declarada por el juez. Ojo, una persona cumplió su pena en prisión, en cárcel, y el juez de ejecución penal, ya, bueno, ya hijito, ya cumpliste tu pena, a la calle, ¿no? Pero la autoridad penitenciaria, el director del penal dice, no, yo me llegó el oficio de viernes, pero te voy a tener acá un par de días porque me has causado problemas, has realizado reyertas y y además te has coludido con otros internos, no. Entonces, contra esa actuación inconstitucional de este director se puede interponer, ¿sí? El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento de detención de personas,
¿sí? El derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial o desaparición forzada. Esto tiene que ver con el habeas corpus instructivo, ¿no? Digamos que esto es también parte de la creación jurisprudencial, reconocimiento jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Y guarda relación con el otro inciso, ¿no? Que sigue, ¿no? El derecho a la verdad, de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial. Pero expliquemos esto un poco, ¿ah? Una persona puede ser detenida, desaparecida, sí, hemos visto en la época de la lucha contra el terrorismo, lamentablemente, y muchos jóvenes, compañeros incluso de San Marcos, desaparecieron, los eliminaron. Entonces, digamos, si se quiere combatir el terrorismo, esa no es la forma, ¿no? Guerra sucia, ¿no? Sino, caso de realmente esta persona haya cometido el delito, ¿no? Sino mediante su detención y juzgamiento, ¿no? Entonces, y sanción. Entonces, digamos, si una persona desaparece, obviamente él no va a interponer la demanda, sino alguien en su favor, un familiar, una amistad, etcétera. ¿Y para qué? Para que se halle con vida, ¿no? Una persona. Y si no, sus restos para darles sepultura. Además que se investigue y se sancione a los responsables y esto no se vuelva a repetir en nuestro país. El derecho del detenido recluso a no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención y pena, ¿no? Si una persona está privada de libertad en cárcel, sin embargo, no pierde algunos de sus derechos, pierde algunos, pero no todos, ¿no? De hecho, está restringido su libertad, obviamente. Algunas comunicaciones no puede usar el celular ni computadora, internet en la cárcel, porque puede desde ahí dirigir delitos, pero sí comunicación epistolar por cartas o una llamada telefónica permitida, visitas de sus familiares, esposa, visita íntima, con cónyuge, esposa, esposo, derecho a la salud, a la educación, más de pandemia, salud. El derecho a defensa, contra con abogado defensor para solicitar beneficios o escarcelación, dependiendo, al ejercicio de su libertad religiosa, entre otros. El derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia doméstica, esto tiene que ver con temas de género, muy importante, y en defensa de los derechos conexos a la libertad. Muy bien. El habeas corpus tiene causales de improcedencia, no todas estas, sino algunas más. ¿Ah? En la primera de ellas, artículo 7º, inciso 1, los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Por ejemplo, se demanda alimentos a través de un habeas corpus. Y se dice, bueno, que los alimentos sí a favor de tales menores, y se invoca el interés superior del niño, el derecho a alimentación, a la educación, etc. ¿Son derechos válidos? Sí, perfectamente válidos, no cabe duda, pero ¿cuál es el juez competente para conocerlos? ¿El juez constitucional de habeas corpus? No. ¿Cuál? El juez de paz letrado, ¿no? Ese es el competente para conocerlo. Muy bien. Entonces, esa demanda se deberá declarar improcedente. Pero si el mismo código prohíbe, como hemos visto o lo hemos dicho, el rechazo liminar de la demanda, ¿no? ¿Qué debe hacer? Ahí hay un tema. O sea, el artículo sexto del Código Procesal Constitucional, no sé si ustedes lo han visto o lo van a ver. Vamos a ver si lo buscamos. Prohíbe el rechazo liminar de la demanda. ¿No? Dice, de conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas y cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda. Es decir, que el juez constitucional tiene que sí o sí admitir a trámite la demanda. Pese a que el tema está fuera del contenido del derecho, o no tiene relevancia constitucional, es un tema legal y no constitucional, o es un despropósito, un mamarracho, ¿no? Por ejemplo, pedir libertad de tránsito para viajar a la luna, ¿no? Cosas como viajar dentro de la luna, ¿no? Una cosa así terrible, ¿no? Créanme, hay demandas absurdas. Entonces, el juez está prohibido de rechazar la demanda en límite de una resolución, pese a que el tema carezca de relevancia constitucional. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Admitir al trámite, notificar al demandado, valorar pruebas, tomar declaraciones, al final declarar improcedente la demanda. Me parece que ahí habría que hacer algún ajuste. Pero al final tiene que declarar improcedente porque está fuera del contenido de la habeas corpus. No vamos a la 2 a señalarla porque no es materia del habeas corpus, quizás lo van a ver con el profesor que vea amparo.
es improcedente la demanda cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. Sí, es decir, que hoy día se interpone una demanda de habeas corpus ante el juzgado, ante el primer juzgado constitucional de Lima, por ejemplo, ¿no? Y mañana se interpone la misma demanda con la misma pretensión ante el segundo juzgado constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en el juzgado constitucional número 1 se declara fundada la demanda, e conocimiento sobre el fondo, o infundada, entonces la del segundo debería declararse, digamos, archivarse, o simplemente, bueno, o simplemente, o sea, procedente, ¿por qué? Porque cuando hay pronunciamiento de fondo hay cosa juzgada. Pongamos un ejemplo un poco más largo, ¿ya? Hoy día si te pone una demanda y se declara fundada, y de aquí a 2 meses se te pone una nueva demanda, con la misma pretensión, ¿no? Pese a que ya hubo pronunciamiento de fondo, esa demanda será declarada improcedente por el segundo juzgado constitucional. Pero si el primer juzgado, el día de hoy, declaró improcedente la demanda, como no hay un pronunciamiento de fondo, se puede perfectamente interponer una nueva demanda, ¿no? ¿Qué más tenemos? Cuando haya litipendencia por la interposición de otro proceso constitucional, ¿no? Puede ser, digamos, hoy día se interpuso el mismo ejemplo, ¿no? Una demanda de habeas corpus ante el juzgado constitucional ante el primero, entonces está en trámite. Mañana se interpone ante el segundo juzgado constitucional la misma demanda, con la misma pretensión, y pasado mañana a la misma pretensión contenida la demanda ante el tercer juzgado constitucional. ¿Qué debe hacer el segundo y tercer juzgado constitucional? Declarar improcedente la demanda para que no haya fallos contradictorios, ¿no? Porque ese es el gran riesgo, ¿no? Dejarle solamente al primero que se pronuncie. Ahora, o si no, lo que pueden hacer el segundo y tercero, remitirlos a todos al primero para que acumulen. Cuando hay conflictos constitucionales surgidos entre poderes del Estado o entidad de la administración pública, no es materia de conocimiento de la habeas corpus, sino que esto debe ser conocido en los procesos competenciales y procesos de inconstitucionalidad. Y en el habeas corpus, a diferencia de los otros 3 procesos constitucionales de libertad, no hay plazo para interponer la demanda, ¿no? Entonces, se puede interponer la demanda perfectamente pese a haber vencido el plazo de 50 años. Por ejemplo, el caso de detenido desaparecido, ¿no? Para que se encuentre sus restos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿En qué otros casos son improcedentes las demandas de habeas corpus, no? Para revisar una decisión judicial final que implique un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias regulares, ¿no? Si en un proceso judicial hay una actividad regular, no se vulneran derechos fundamentales. Puede haber irregularidades procesales, pero propias del proceso penal. Pero si no se vulneran derechos fundamentales o sustantivos, digo, procesales o sustantivos, no cabe el habeas corpus. Para realizar diligencias o actos de notificación tampoco, ¿no? Salvo que se denuncie en la demanda de que no se notificó la sentencia condenatoria, por lo tanto no se pueda impugnar. La asociación es un tipo penal. O sea, le corresponde al juez penal calificar el delito, por ejemplo, de hurto o robo. Eso no le corresponde al juez constitucional, ¿no? Es tarea del juez penal. La determinación de responsabilidad penal o alegatos de inocencia. ¿Sí? Yo soy inocente, ¿no? Cometí ese delito, ¿no? El juez valoró mal esas pruebas, no meditó bien esas pruebas, o solamente le dio más peso a las pruebas de la parte acusadora, del Ministerio Público, o a la parte agraviada, ¿no? Eso, la revaloración de pruebas, reexamen, y para determinar inocencia, responsabilidad, es una tarea del juez penal, no juez constitucional. Solamente se puede denunciar a través del habeas corpus si una sentencia está indebidamente motivada. Asuntos de mera legalidad propios de la justicia constitucional. Por ejemplo, es decir, la pericia la firmaron 2 peritos de los 3. Ese es un tema que no tiene relevancia constitucional. Vamos avanzando un poco más, nos quedan 20 minutos. ¿Ante quién se interpone la demanda? Ya hemos dicho un poco, hemos adelantado. Ante el juez penal, perdón, el juez constitucional, disculpe.
me estaba acordando del Código del juez penal de cualquier distrito judicial de la República, ahora se interpone ante el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho, o se violó el derecho, o donde se amenaza violarse este derecho. Pero también del juez donde la persona ha sido detenida y o desaparecida, ¿no? Muy bien. Entonces, si una persona es detenida en Lima o desaparece en Lima, ¿cuál es el juez competente? El juez de Lima. No se puede acudir al juez de Tacna o al juez de Tumbes, porque carecen de competencia. Eso sí sucedía con el Código Procesal Constitucional derogado, ¿no? Prórroga de la competencia. Muy bien. ¿Quiénes pueden interponer la demanda de habeas corpus? Cualquier persona perjudicada o cualquiera en su favor. Por ejemplo, si un detenido no puede acudir ante el juez constitucional, que puede interponer la demanda en su favor, su abogado, su esposa, su padre, su hijo, su amigo, su compañero de la universidad, compañero del curso de inglés, ¿no? No se requiere poder de representación, ni siquiera ratificación. Es más, no se requiere tampoco firma de abogado ni ninguna otra formalidad. ¿Quién puede interponer la demanda? El defensor del pueblo. ¿Cuáles son las características del habeas corpus? Creo que ya dijimos que el habeas corpus es el más informal de los procesos constitucionales. No se requiere ningún otro requisito, sino que la sucinta relación de los hechos, nada más, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona puede interponer la demanda ante el juez constitucional sin necesidad de que sea abogado, ni contar con abogado, ni tener la demanda, la firma de abogado, puede ser cualquiera. Y más, y lo único que se acerca al juez constitucional puede relatar los hechos y oralmente el juez levantará un acta con el auxilio del secretario, firmarán ellos, pero el requisito es que tenga una sucinta relación de los hechos. Ni siquiera puede tener una estructura de demanda, ni siquiera invocarse los derechos realmente vulnerados. Lo que importa son los hechos que configurarían la vulneración del derecho a la libertad personal y derechos conexos. No existe simultaneidad, no existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege el habeas corpus. No existen vías paralelas, no como en el amparo. En actividad vicaria, la demanda puede ser presentada por el agraviado o por otra persona en su favor, sin necesidad, ojo, de exhibir poder, ni por acta, ni por escritura pública, ni nada. No es necesario escuchar a la otra parte para resolver, ¿no? En los procesos de habeas corpus, la demanda puede presentarse por escrito, manuscrito, ahora máquina de escribir, no importa el soporte de papel, puede presentarse o verbalmente, ¿no? De forma directa o por correo, a través de los medios electrónicos de comunicación u otro idóneo, ¿no? Están de moda ahora, ¿no? Correo, fax, Twitter, WhatsApp, si son idóneos, buena hora. Donde la parte demandante tiene que brindar una sucinta relación de los hechos. Estas reglas no se aplican para los procesos de amparo, habeas y cumplimiento, que sí debe la demanda interponerse por escrito y con firma de abogado. Otra novedad que trae el código es que las demandas en aquellos lugares donde se hable quechua, aymara o de lenguas aborígenes de nuestro hermoso país, la demanda escrita o verbal se interpondrá en esos idiomas. Esto obliga a que la Junta Nacional de Justicia implemente juzgados y salas donde el personal, comenzando por el juez, hable quechua, aymara, etc. Igual los secretarios, ¿no? Mientras tanto, se podrá contar, creo yo, con el traductor intérprete. No es necesaria la firma de abogado. ¿Qué más tenemos? Contenido de la sentencia fundada, ponerse en libertad a la persona privada arbitrariamente en libertad, o si continúa en privación de libertad, el juez ordenará que cambien las condiciones de su detención, es decir, que no sea sujeto de maltrato físico o psicológico o privación de algunos elementos vitales para su subsistencia, ¿no? Que la persona privada de su libertad, pues, sea puesta inmediatamente a disposición ya no del juez, sino de la autoridad, que es el Ministerio Público, ¿no? Luego se deberá disponer algunas medidas para evitar que vuelva a repetirse esos actos. Hemos hablado de esto, sobre la posición de rechazo liminar de la demanda, es decir, que no se puede, digamos, rechazar liminarmente la demanda. Pero yo he visto casos donde, ¿qué pasa si, digamos, la demanda se interpone ante un juez incompetente, ¿no? Es decir, la detención de una persona se produjo en la ciudad de Huancavelica, por ejemplo.
Y la demanda se interpone ante el Cusco. Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez de Cusco? No podría rechazar liminalmente la demanda. Lo adecuado, me parece bien, es que los actuados lo remitan al juez de Huancavelica para que admita trámite de la demanda y realice la sumaria investigación. Muy bien. Creo que ya estamos terminando, o hemos corrido un poco. Entonces, en ese sentido, no puede rechazarse liminalmente la demanda. Entonces, porque según el legislador, el rechazo liminar va en contra de los fines de los procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Pero puede ser loable digamos, esa consideración, ¿no? Porque puede haber casos donde los jueces constitucionales o los jueces penales antes hayan rechazado la demanda pese a que haya indicios, ojo, indicios de vulneración de derechos, y alegremente el rechazo dice el rechazo liminar porque no hay indicios de vulneración de derecho, a la libertad personal y derechos conexos, o falta de pruebas, ¿no? Pues, y créame que si hay jueces así, es decir, pues el demandante no aprobó pues, su pretensión, no presentó pruebas, ¿no? Entonces, no se puede acreditar la vulneración del derecho a la libertad personal. Ojo, si el demandante, o sea, no tiene obligación de presentar pruebas, ¿ah? Basta que denuncie los hechos en su demanda, que puede ser informal. Lo que tiene que hacer el juzgado es pedir información, solicitar información, las piezas procesales pertinentes, etc. Entonces, en ese sentido, hay rechazos de ese tipo. Entonces, el legislador ha querido que no se, alegremente se rechace estas demandas. Pero el otro extremo, que es debatible, es de que el juez, pese a que el tema tenga un despropósito, carezca de relevancia constitucional, este fue el contenido de habeas corpus, o es un mamarracho, o una locura, créanme que hay gente loquita que te pone demandas, ¿ah? Y hemos visto también. Entonces, en ese sentido, admitir a trámite, notificar al emplazado a realizar una segunda investigación para al final arribar a la improcedencia, parece también un dispendio, gasto innecesario de los recursos materiales y económicos. Finalmente, y ya no nos da más el tiempo, que esta clase como para 3 horas realmente, pero ya hemos dado unas pinceladas, más bien, existe el habeas corpus reparador, que sirve para obtener la libertad de una persona que ha sido arbitrariamente detenida, ¿no? Por una resolución debida firme u otra, detención policial, por ejemplo, ¿no? Restringido para evitar que alguien me filme, me fotografíe, necesariamente, si bien ahí no hay una restricción a la libertad, en ese sentido sí hay un temor fundado de que pueda ser una persona detenida, desaparecida. Correctivo para corregir algunas cuestiones de una que está en cárcel, cuando se le priva de sus derechos a la salud, a la educación, a la visita, a la comunicación epistolar. El preventivo, cuando existe grave amenaza de que se va a vulnerar el derecho a la libertad. No se logró, ¿no? Pero existe una amenaza grave inminente o cierta inminente de que se va a vulnerar. El traslativo, cuando se han vencido los plazos, por ejemplo, en un proceso judicial, y estos plazos, digamos, el proceso no continúa. Por ejemplo, un delito de estafa, ¿no? Donde hay un agraviado, un inculpado y un solo objeto de la estafa, que es un bien inmueble. Pues. Entonces no hay mayor actividad probatoria, no hay actividad compleja, ¿no? Y el juzgado se demora en tramitar el proceso, dura 10 años. ¿Se demoró en qué? En tomar declaraciones, realizar pruebas, pericias, no sé, en elevar los recursos correspondientes, recurso de apelación, contra sentencia, etc., ¿no? Bajo la supuesta carga procesal. Sin embargo, eso no es obvio para que el proceso termine antes. Entonces, la persona puede interponer un habeas corpus para que este proceso concluya ya. El habeas corpus instructivo, ya hemos hablado un poco de ello, que sirve para ubicar a una persona detenida, desaparecida, ¿no? Encontrar sus restos, bueno, encontrarla con vida, es lo ideal, ¿no? Si no es así, sus restos para la sepultura, se investigue y se sancione a los responsables. Después viene el habeas corpus innovativo, que es como una especie de medida cautelar, o sea, si bien es cierto el acto ya cesó, el derecho se tornó irreparable, pero se interpone para que esto no se vuelvan a repetir de forma excepcional, atendiendo al agravio, ¿no? Por lo general, cuando cesó el agravio o cuando
excepto no irreparable, la demanda se declara improcedente. El conexo es el tutti frutti, el cajón de desastre, ese que se interpone para, digamos, conocer todo lo demás que no ha sido materia en los otros tipos de habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, una persona que se le condena, digamos, se cuestiona una resolución perdón, una sentencia condenatoria porque no se le, una persona no se le otorgó el recurso de apelación. Y entonces, pese a que me interpuso dentro del plazo, entonces hay una arbitrariedad, ¿no? O el seccional que se interpone en estados de sitio de emergencia, básicamente de emergencia sanitaria. Hemos hablado un poco de ello, ¿se acuerdan? Al principio, ¿no? Si bien es cierto, durante los estados de emergencia, que realmente en nuestro país va desapareciendo, que sea el avance de la pandemia, no se puede vivir restringido de derechos toda la vida, eternamente, ni paralizar la actividad económica. En estos casos, si bien es cierto, se puede restringir el derecho a la libertad de seguridad personales, libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de domicilio, para favorecer el derecho a la vida, a la salud y la integridad, hemos dicho ya, de derechos. Sin embargo, estos se mantienen en su aspecto mínimo, y si por ejemplo una persona es detenida, ya no en estado de emergencia sanitaria, sino emergencia por el avance de la criminalidad, por ejemplo en el Callao, esta persona, una vez que es detenida, por ejemplo, recobra sus derechos, ¿no? A la defensa, a la prueba, a la motivación de su detención, ¿no? O sea, no es que los derechos desaparezcan, ¿ah? Los derechos sí se mantienen en su aspecto mínimo. Lo que tiene que facultar la policía es para intervenir en domicilios, por ejemplo, ¿no? O, digamos, impedir reuniones, ¿no? O detener a alguien en flagrante delito, o digamos, ante los actos preparatorios de pero sus derechos básicos sí se mantienen, ¿no? Entonces, sí, espero que haya quedado claro en estos 8 minutos finales. Quisiera resolver algunas preguntas que me quieran hacer. Y muchas gracias, Inlandes, y muchas gracias a todos ustedes por su gentil atención. ¿Tienen preguntas o todo quedado clarísimo? Ojo, se aceptan también discrepancias, observaciones a este humilde servidor. Bueno, si viendo que no hay preguntas, culminamos con esta sesión. Muchas gracias, doctor, y participación a ustedes, estimados seguidores del Círculo de Estudio de INLADES. Y nuestra siguiente sesión académica será el día martes 8 con el doctor Luis Sáenz a las 8 de la noche. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, gracias a todos y estoy segurísimo que la próxima va a ser excelente con mi gran amigo y colega, compañero de trabajo Luis Sáenz Navas. Buen profesor. Muchas gracias a todos por su atención. Felicidades, cuídense mucho y los felicito por capacitarse. Gracias, Inlandes. Y como siempre, a su oportunidad. Muchas gracias, Henry. Gracias, hasta luego. Un abrazo a todos. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias.